consultas filosóficas. Estamos de nuevo en un nuevo programa en el que vamos a hablar sobre el tema política y estamos de nuevo otra vez con Lucas y Alejandro. Muy buenas a los dos. Buenos días, José Luis. Encantado de volver a este bonito programa y espero pasar un buen podcast el día. Buenas tardes a los dos, como siempre encantado de estar aquí, ya sabéis. Y nada, deseando empezar a hablar del tema de hoy. Sin mayor dilación, comencemos. En primer lugar, vamos a hablar sobre un pequeño capítulo del texto de Fernando Savater, Política para Amador, en el que os vamos a resaltar pequeñas cuestiones del texto y os vamos a abrir pequeños debates también que reflejen varias ideas del texto. Y como indica en el texto, pues si vamos a hablar de política, una de las principales civilizaciones que ha ejercido la política con democracia sería Grecia. Y en Grecia, por ejemplo, tenían derecho a participar en dicha política todos los ciudadanos que tenían esa nacionalidad griega. En cambio, no podían ejercer ese derecho otros ciudadanos que no vinieran de esas nacionalidades, por ciudadanos extranjeros o de otras nacionalidades. Y esto contrasta con otra de las civilizaciones más importantes de toda la historia, que sería la civilización romana, porque en cambio Roma, al ser un estado más imperialista, estaba en continuo conquistando pueblos y estos pueblos eran sometidos culturalmente. Por lo tanto, estas personas sí que podían ser acogidas en la civilización y podían tener los mismos derechos y privilegios que todo ciudadano que fuera a Roma y estuviera en Roma ya desde el principio. ¿Esto cómo lo contrastaríais con cómo es actualmente la democracia en Europa, sobre todo, o en otros países? Pues yo creo que sí, que se puede reflejar en la actualidad estos derechos, aunque hay ciertos matices que son diferentes y otros se pueden ver que son bastante iguales a la sociedad. Me explico. Por ejemplo, en el derecho romano, como era un imperio que iba invadiendo dos territorios, pues imponían su cultura. Entonces, en la actualidad creo que es el caso contrario de que porque la gente viene a un territorio y puede adquirir la cultura o la nacionalidad incluso. Entonces ahí creo que son los casos contrarios. Pero aún así, la gente que viene aquí tiene el derecho romano también porque tienen los mismos derechos que los que son nacionales y con los que no son. Y los que vienen, los extranjeros pueden adquirir incluso la nacionalidad de ese territorio, aunque requieran una serie de requisitos, por ejemplo, tener, o sea, tener un territorio de vivienda en ese territorio. Aún así, creo que hay matices que son diferentes y otros que se pueden comparar con. Bueno, pues añadiendo a lo que nos ha comentado José, para participar en la democracia, en este caso española, pues no solo tienes que tener vivienda en el Estado, sino que también tienes que tener la nacionalidad. Para eso, creo que si un extranjero viene, tiene que pasar cierto margen de tiempo hasta que pueda nacionalizarse. A partir de ese momento ya cuenta con los mismos derechos que un español que haya nacido en ese país. Sí, como volviendo a decir lo de Lucas, pero cualquier extranjero puede venir a España en este caso y tener la nacionalidad. Y por eso he dicho que, pero para conseguir la nacionalidad tiene que tener una serie de requisitos dentro del Estado. Por ejemplo, he dicho lo de la vivienda, que tiene que vivir durante una estancia de tiempo en ese Estado y así, sucesivamente. Pero aún así, una persona extranjera que no pueda, que todavía no tenga la nacionalidad española,
no pueda, democráticamente no puede intervenir, por ejemplo, en las elecciones del Estado. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero también yo creo que se parece bastante la sociedad actual respecto a este tema, me refiero, con la romana, por esa capacidad de poder integrar a personas que no sean originalmente nacidas en este territorio. Pero sí que es verdad que yo creo que tal y como se plantea en el texto, parece que ese proceso de conseguir participar en la política es algo más fácil en Roma que ahora, porque ahora no es tan fácil como llego a España y ya puedo votar. Tienes que, como has comentado, tienes que pasar un proceso de haber vivido unos cuantos años eh, y luego después también tienes que tener una vivienda. Y eso solo las personas que llegan, por así decirlo, de manera regular, porque luego hay muchísima gente que entra todos los años en España, pues en condiciones infrahumanas, que no le es posible acceder a esas condiciones tan fácilmente y en cambio siguen trabajando, por ejemplo, están trabajando en este país, pero no tienen esas capacidades para ejercer sus derechos como otras personas. Sí, lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro, porque aquellas personas inmigrantes que vienen a un país ilegalmente, no ilegalmente, pero por decirlo de alguna forma, formas inhumanas, por ejemplo, no tienen los mismos derechos por ejercer la nacionalidad que una persona que se ha venido eh, con todos los derechos. Entonces, es una cosa que actualmente deberíamos cambiar debido a que todas las personas deberían tener todos los derechos de entrar a un país, independientemente de qué país venga o no, porque a la hora de estar en un territorio, aquellas personas van a tener menos facilidades para encontrar un trabajo, incluso una vivienda, como podemos ver en la actualidad. Sí, y bueno, yo creo que con esto que hemos comentado ya es suficiente por este pequeño debate y yo continuaría con el relato del política Amador. Lo siguiente que comienza relatando Fernando Savater es sobre el individuo y el Estado que ha sido evolucionado hasta la actualidad, con lo que quiere decir es que el individuo necesita al Estado y el Estado es el conjunto de todos los individuos, por decirlo de alguna manera concreta. Y lo queremos debatir otra vez y a ver lo que opinan mis compañeros. Bueno, pues yo creo que los individuos necesitamos vivir en sociedad y para eso se ha formado el sistema, un Estado en este caso, y, y se necesita una relación y un equilibrio entre el Estado y el individuo, ya que si un individuo se aprovecha de otros individuos, pues ese Estado no es igualitario para todos y si un Estado, la soberanía del Estado se excede con el comportamiento de los individuos, pues estos individuos van a perder autonomía y más cosas. Y son perjudiciales, pues, de ambos extremos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lucas. Es muy importante que exista ese equilibrio. Y en base a esto, ¿vosotros qué opináis? ¿Que ahora mismo existe ese equilibrio? Yo la verdad que no estoy muy seguro porque realmente si tú piensas si ese equilibrio se forma cuando se forma ese equilibrio. No estoy muy seguro de cuándo ese equilibrio se formaría. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que el equilibrio perfecto entre el Estado e individuo sería que todos los individuos tuvieran las mismas oportunidades y tuvieran los mismos derechos, por lo que
no deberían existir las clases sociales. Esto supone una sociedad ideal en la que este equilibrio entre el individuo y el Estado existiría claramente, pero en la actualidad yo no veo este equilibrio, muy obviamente debido a las características que os acabo de comentar. Pero Sí, yo creo que hay gente que tiene más privilegio que otra dependiendo de su estatus social o económico y por lo tanto no hay un equilibrio como tal. y yo también estoy de acuerdo de que ese puede ser un problema para que no exista ese equilibrio, el que haya distintas clases sociales, y sobre todo que tengan distintos privilegios, pero yo lo que has dicho, José, de esas, que no haya clases sociales, yo creo que eso es, llega incluso a ser una idea de una sociedad comunista, que eso también luego tiene sus contras, el que, por ejemplo, que a lo mejor si todos son iguales y el Estado los trata a todo el mundo como iguales, a lo mejor ahí es cuando llegan a perder autonomía y yo creo que sí que tienen que ser, o sea, deben de ser los ciudadanos más iguales, pero sin llevarlo al extremo de que no existan clases sociales, todos iguales, porque ahí es cuando se podría perder esa autonomía. Y yo creo que ahí estarías más llegando al otro extremo. Obviamente, el comunismo tiene igual que el capitalismo, el comunismo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que esta idea del equilibrio entre el individuo y el Estado es una clara idea no clara, pero podríamos decir que sea parte de la idea del comunismo, porque si no, no existiría las clases sociales, etcétera. Por ejemplo, no puede decir que hay un equilibrio en la actualidad en un Estado capitalista, porque va a haber diferencias de derechos entre los ciudadanos de que inviertan más dinero o no y que facturen más dinero. Entonces, si es así, en un Estado capitalista no podemos decir que hay un equilibrio entre el individuo y el Estado, porque el Estado va a ejercer más derechos a las personas que generen más dinero. Entonces yo creo que esta idea es más de un Estado comunista para este equilibrio. Yo lo que pienso sobre el comunismo es que como se ha ido observando durante la historia, nunca ha funcionado como tal, aunque se haya practicado, nunca ha llegado a lo que realmente se supone que debe de ser. Por lo tanto, si el comunismo no funciona, no creo que entonces, como tú dices, funcione tampoco ese vínculo que hay, ese equilibrio. Es que el comunismo ha fracasado a lo largo de todos los años en diferentes estados. Obviamente yo creo que casi todos queremos que todas las personas queremos que todas seamos iguales, que todos tengamos los mismos derechos. Pero en la actualidad no creo que se pueda hacer un estado ideal para todas las personas. Entonces, creo, Sí, sí, continúa, continúa. Alejandro, Bueno, que yo creo que sí que es difícil llegar a ese... o sea, que aunque muchas personas, como tú has dicho, quieran llegar a... O sea, quieran... Yo creo que hay muchas personas que en el fondo no les acaba de afectar, porque sobre todo eso, las personas que más quieren que eso se produzca son las personas que están ahora mismo en clases sociales bajas. Tú a una persona, por ejemplo, que pero está... por eso se llama estado capitalista, ¿entiendes? Claro, sí, sí, no, no, totalmente, pero me refiero que tú has dicho que todo el mundo, em, más o menos todo el mundo quiere que, que todo el mundo sea igual, pero realmente no, porque a mucha gente eso le supondría perder, perder mucho estatus y Pero no sería bueno para ellos. lo que estás diciendo es que las personas que viven en la calle tienen menos economía que las personas de otras personas, diciendo que debido a su rango en la sociedad no pueden, tienen menos derechos que las otras personas debido a que han nacido así. Entonces, estaríamos diciendo que no hay un equilibrio.
como volviendo a la teoría de antes, en la sociedad actual. Claro, eso está clarísimo, que ahora mismo ese equilibrio yo creo que no existe. Mm. Mi problema es más en cómo encontraríamos equilibrio. Yo creo que para Porque, eso deberíamos remontarnos al principio de las sociedades. Para imponer ese equilibrio tendría que ser al principio, donde se formaron las primeras civilizaciones, imponer así eh, ese sistema de Estado. Pero yo creo que actualmente es prácticamente imposible. Es que yo incluso no creo que hace tiempo existía ese equilibrio. No podemos decirlo tampoco porque no lo sabemos si de verdad existió. Incluso actualmente no vamos a saber si ese equilibrio entre el individuo y el Estado ideal para todos los ciudadanos vaya a existir, porque no sabemos cuál sería esa perfección entre el individuo y el Estado. Entonces no creo que se vaya a suceder No, en esta sociedad actual. pero yo lo que he dicho es que no es que haya habido durante la historia, sino que si en un momento pudiese haber habido, tendría que ser al principio, donde ninguna persona tenía un estatus tan fijo como los de ahora. Sí, pero sí, no tenemos, sí tienes razón, pero nos tenemos que remontar a la prehistoria donde no sí, eso había. es que eso ya se producía también en la prehistoria. Por ejemplo, alguien que vivía Claro, en pero un es sitio que si mejor hablamos que de la otro. prehistoria, no había Estado. Entonces no podemos hablar Ya, sobre el claro, eso es equilibrio entre el verdad. Estado y el individuo. Claro. Claro, ya, pero el problema es que cuando esos estados se crearon, los primeros estados se crearon, ya existían desigualdades. Ya. Pues Bueno, por conclusión, eso, yo creo que podríamos decir que en la sociedad actual no podemos apreciar este equilibrio entre el individuo y el Estado por diferencias entre las personas que residen en esta sociedad. sí, yo considero además que es prácticamente una utopía ese tipo de estado. Sí. Y podríamos dar por terminado este pequeño debate. Fernando Savater también habla en este texto de los nacionalismos, que consiste en tener un apego especial hacia una nación y a todo lo que está contenido en esa nación, incluyendo un profundo rechazo hacia todo aquello a lo que no pertenece esa nación. Por lo tanto, en esta idea, todos los individuos que no pertenezcan a esa nación serán fuertemente rechazados por esto. Pues esto surgió con la unificación alemana y se ha ido pasando por diferentes grados, pues desde Mussolini, Hitler incluso, y, y luego se ha perdido un poco y parece que en los últimos tiempos estas ideas nacionalistas están tomando más fuerza en la sociedad. ¿Qué opináis de esto, de esta ideología? Pues yo creo que este nacionalismo que ha explicado Alejandro se puede ver, se puede apreciar en esta sociedad también, pero no creo que sea algo bueno sentirse tan identificado por un país, ya que esto genera diferencias entre otras personas de diferentes países y acaba siendo todo una guerra, no guerra, pero sí una guerra de todos contra todos, de todos los que no pertenecen a un país a los que son a los que son extranjeros. Obviamente se puede sentir identificado por un país, por tus antepasados o por lo que te representa, pero si llega a tal extremo, se va a producir una guerra y odio a otras personas que no son de otros países. Y yo creo que el problema no está precisamente en el apego a la nación, porque eso tú te puedes sentir muy identificado con tu nación y es normal. El problema es más bien la segunda parte de la definición, el tener rechazo hacia
los cambios en esa nación o hacia los extranjeros, que no tiene por qué ser todo nazismo, me explico, ¿sabes? No tiene que ser erradicar a las demás razas. Puede ser también más, pues eso, no querer que individuos de otras naciones pues participen de la política pues de tu país. Y esto es algo que yo creo que sobre todo en Europa, bueno, incluso también en algunos países como en Estados Unidos, cada vez se va produciendo en mayor grado. Y yo creo que esto puede ser un poco peligroso porque realmente cada vez el mundo, pues con las nuevas tecnologías y el Internet, está como cada vez más universalizado y no creo que sea lo mejor eh, empezar ahora con todos los países que tengan nacionalismos extremos y cierren las puertas pues, a personas de otros países, porque lo mejor sería, o sea, si el mundo es un lugar globalizado, no tiene sentido que ahora los países comiencen a tener rechazo hacia el resto pues de individuos. Sí, o sea, yo lo que entiendo es que cada uno se puede sentir identificado con cualquier cosa, por ejemplo, en este caso de la nación, pero llega al extremo del fanatismo, de ese fanatismo, que ese fanatismo extremo que solo ha conseguido, por ejemplo, hace bastantes años, solo han llevado a guerras, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, debido Sí, al imperio alemán. Y debido a estos fanatismos solo se consiguen estas guerras, incluso más aún solo van a causar inconvenientes a la sociedad y creo que debido a estos fanatismos llevan a lo que podemos decir una distopía. Yo haría una comparación entre este fanatismo nacionalista con actualmente los deportes. Yo pienso que los aficionados de fútbol, por ejemplo, se están, bueno, al revés, estos fanatistas nacionalistas se están comportando como aficionados de fútbol, ya que creen que esta nación o estado en el que residen va a ser siempre superior que la de otros, siempre van a estar en contra totalmente de otro tipo de estado. Y pienso que cualquier nacionalismo va a ser siempre malo, ya que va a crear divisiones artificiales que van a ser fuentes de conflictos durante, bueno, prácticamente siempre. sí. Y sí. Sí, sobre todo yo creo también llevándolo al tema más de España, por ejemplo, yo que sobre todo, y al tema de la política, que es donde estamos, o sea, tú puedes, o sea, no hay que ser tan crítico, porque hay mucha gente que como tú, como buen ejemplo que has puesto, realmente es muy fanática de, pues ya sea de un partido o de alguna organización, pero en este caso de los partidos, tú puedes estar de acuerdo con un partido, pero no tienes por qué ser fanática de ese partido y apoyar a muerte todo lo que haga sin plantearte si está bien o está mal, o si estás de acuerdo con esa idea o no estás de acuerdo. Porque, por ejemplo, tú puedes estar muy de acuerdo con un partido y que tenga una idea sobre un determinado aspecto o que haga una propuesta que a ti no te convenzca y tú no estés de acuerdo con ella. O, por ejemplo, que haya un partido que no soportes pues, o a su candidato o a su presidente o, o no esté de acuerdo con ninguna medida y, sin embargo, propongan algo que tú digas, pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Y a veces parece que está mal ser de un partido y de estar de acuerdo con otro. Y realmente yo creo que esa mentalidad no es constructiva para la sociedad, que al fin y al cabo la política está para eso, para construir. Y yo creo que habéis mencionado vosotros estos ejemplos, la política de todo el fútbol. Por ejemplo, en el fútbol se está viendo ahora que por ser de un equipo y tú eres de otro,
no vais a estar de acuerdo en algo, por ejemplo, fútbol. Y esto conlleva peleas entre los aficionados y eso solo por ser de un equipo de fútbol diferente. Y esto lo podríamos reflejar también en el nacionalismo, por ser llega a este extremo de que si tú eres de un país diferente, tenemos distintas opiniones y distintas cuestiones entre nosotros. Entonces, ahí llega a ese extremo en la sociedad actual que yo creo que lo deberíamos remediar de alguna forma, porque si tú piensas de alguna forma diferente, la tienes que respetar a esa persona, aunque sea nacionalista o no. Sí, yo por último quería decir eso, que al final todo se basa en el respeto. Si tienes... no es malo tener apego hacia cualquier cosa que a ti personalmente te guste, por ejemplo, un partido, o como estamos diciendo ahora, un equipo de fútbol o tu país, por ejemplo. Pero siempre tienes que tener respeto hacia aquellos que no, que no tienen ese agrado a lo mismo que Sí. tienes tú. Sí, y además, sobre todo, también empatía, porque, por ejemplo, con ya llevando a los individuos, por ejemplo, los inmigrantes, tú a lo mejor desde tu posición de el país al que vienen, es muy cómoda esa posición y es muy fácil que te parezca mal que esa gente venga. Pero a lo mejor si te pusieras en la posición persona que necesita salir de su país porque no puede, yo creo que si la gente se pusiera más en esa posición, comprendería mejor. Porque creo que además que aparte de ya, Bueno, por último, Fernando Savater, al final de este capítulo de su libro de Político Programador, nos cuenta cómo son las elecciones actualmente, que ya para elegir a un representante de un partido no es como era en la antigua Grecia, por ejemplo, que era obligatorio. Ahora, sin embargo, es voluntario y cada vez más personas están ignorando el hecho de elegir a sus representantes. Es un problema que hay en la actualidad y si queréis aportar alguna idea de cómo poder solucionarlo o simplemente hablar de ello, es vuestro momento. pues yo creo que parece un problema que no es grave, pero realmente si lo piensas, yo creo que es un problema, o sea, es un problema bastante importante porque, o sea, no acabo de entender cómo la gente puede ignorar eh, las elecciones y la única oportunidad que tienen de participar en política, porque al final eso te va a repercutir de una manera u otra en la vida, en tu vida, aunque tú pienses que no tienes, que ninguno te representa ni nada, al final eso va a acabar repercutiendo en tu vida. Entonces yo creo que debería todo el mundo participar. Ya, pero, a ver, pienso lo mismo que tú, Alejandro, que aunque da igual el partido que estés votando, pero deberías votar para el beneficio de la sociedad o el mejor partido que te represente. Pero aún así estaríamos, no estaríamos respetando lo que es una democracia en sí, porque si una persona no quiere votar, pues en una democracia podría tener el derecho de no votar o tener el voto blanco. Entonces creo que sí debería votar, pero como estamos en una democracia donde es libre, pues no creo que deba hacerlo. Sí, Sí, yo, a ver, pienso que todo el mundo debe tener sus derechos. Si no quieren votar, pues que sigan con su pensamiento. Pero no es normal que tanta gente no quiera votar. Yo creo que para una ocasión que tienen durante 4 años que son de mandato, exponer la visión que tienen en el partido en el que elijan. Da igual si que no tengan todos los valores que ellos sientan. Pero con que tengan un apego hacia un partido, yo creo que siempre es votar, ya que va a repercutir, como ha dicho Alejandro, en tu presente y en tu futuro. sí, sí, ya para finalizar, que yo creo que esta idea que
como ha dicho José, no se puede imponer porque, o sea, no creo que tampoco fuera muy lógico ahora que fuera obligatorio votar, porque ¿qué haces si alguien no va a votar? No le puedes castigar, pero yo creo que tendría que salir más de cada uno, el hecho de decir, vale, tengo que votar porque me va a repercutir en mi futuro. Y luego además, si en unas elecciones vota pues el 100% de la población, esos resultados que van a sacar todos los partidos van a ser muy distintos, o sea, no muy distintos, pero va a estar representada en ese congreso que salga elegido, va a estar representada mucha más gente que si vota un 60%. Mm. Y yo creo que una de las razones por lo que ocurre esto, por la que la gente no vota, por las desilusiones, por así decirlo, que se han llevado durante los últimos años, en las cuales ha habido mucho fraude electoral o mucha corrupción. Yo creo que ha sido una de las razones más importantes para que la gente ya dude verdaderamente de los partidos a los que va a votar. Y además, el motivo yo creo que la gente no vote es que ya no se siente representada con los partidos políticos actuales debido a que en vez de proponer mejoras para la sociedad, solo debaten entre ellos por sus diferencias. Entonces yo creo que la gente está un poco cansada de eso y no vota. Aún así, creo que deberían votar, aunque estemos en una democracia, pero creo que deberían votar debido a que pueden repercutir en qué partido político debe gobernar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que hemos finalizado el podcast de hoy en el que hemos relatado este texto de Fernando Savater y hemos hablado sobre diferentes aspectos de la política. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de nuevo con nosotros y que lo hayáis pasado, Lucas y Alejandro, de nuevo fantásticamente. Pues sí, como siempre me voy satisfecho del trabajo que hemos hecho y espero volver pronto. Sí, muchas gracias por permitirme estar en este programa y nada, al siguiente programa. Adiós.